En una gota hay miles de aguas es la recopilación de poemas publicados por la editorial de la UNED que abarcan 20 años de la vida y de la escritura del desaparecido poeta costarricense Julio Acuña Agüero. Una edición compilada y organizada por el escritor y editor Gustavo Chávez. Se lee en su poema Encuentros: tenemos momentos de cierre y momentos de apertura. No sabemos si su arte de verdad ya se cerró con su desaparición, pero es muy claro su punto de apertura. Fue su ontología menor como una directa alusión a la conocida antología mayor de Jorge de Bravo. Julio cambia la palabra antología. En su lugar, lo nombra ontología, con lo que alude desde su poesía a los problemas propios del ser. Su otra obra publicada es Museo de Espejos, que apareció originalmente en el número 9 de la Revista Cultural Catalana de Arte y Poesía, El Lobo Feroz, en marzo del 2009. Estamos desde el Hotel Boutique El Rodeo con Gustavo Chávez. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación del libro En una gota hay miles de aguas de Julio Acuña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por recibirme. Gustavo, háblenos un poquito de usted, de su experiencia como editor y también como escritor. Bueno, tengo varios libros publicados ya con la UNED que he editado. Este es el segundo, el libro de Julio es el segundo libro de poesía que edito, y también he participado en edición de otros libros de prosa como la novela Juegos Infinitos de Heriberto Rodríguez y el cuentario Ideología de los Vertebrados de Mauricio Ventanas también. ¿Quién es Julio Acuña? Julio Acuña para mí es uno de los personajes más extraños y difíciles de enmarcar que he conocido en mi vida. Mientras más hablo de él con otras personas, más encuentro facetas de Julio como periodista, como promotor cultural, de alguien interesado en el arte, en el cine, padre, una persona que trabajó en su comunidad muy activamente. Si a mí me pidieran desde la literatura definir quién es Julio Acuña, yo diría, sin temor a exagerar, que es probablemente el poeta más costarricense que yo he leído. No lo digo en términos patrioteros, sino simplemente como constatación de una circunstancia. Yo, que fui amigo de él, recuerdo de muchos momentos en que él me dio borradores de sus libros para comentarlo. Sin embargo, creo que nadie sabía la importancia que Julio le daba a sus poemas. Julio tenía un filtro, una aplicación que era el poema, por el medio del cual veía la realidad. Podía ser caminar en San José, estar solo en su cuarto, andar viajando por muchos lugares del mundo. Siempre la realidad se filtraba en Julio por medio de palabras, de poemas. Y la vida se fue mientras soñamos. Así completaba el poeta Julio Acuña su poema Visita del Opio, poco antes de ser brutalmente asesinado el 18 de junio del 2008, en el sur de la ciudad de San José. La obra que presentamos hoy es un libro póstumo. No leemos los libros póstumos de la misma manera que leemos aquellos cuyo autor está aún vivo. Es un libro único en progresión, en crecimiento, que reúne las poesías completas y sucesivas bajo el título unificador de En una gota hay miles de aguas. La colección es ya una imprescindible obra poética que trasciende por mucho el testamento literario. Lo que nos deja el autor son algunas pistas de su intención y de su voz poética, y una muestra fidedigna que sigue vivo para la literatura y para la poesía. Bueno, muchas gracias de verdad por este espacio que se toman para Julito y sus textos, que era así como él quería ser recordado. Yo soy compañera de Julio en vida, tenemos un hijo que se llama Solaris. Bueno, Julio había publicado antes, en el 2006, un libro, que es el único libro que él publicó solo, y se llamaba Ontología Menor. Ahí participé solo viendo cómo lo diseñaba y cómo lo escribía, y también es una recopilación de poesía desde hace mucho tiempo que él tenía. Este segundo libro ya es un trabajo que quedó pendiente, que quedó en el corazón de los amigos, que prometimos como recordarlo a través de su poesía, como él decía, ¿verdad? Yo quiero siempre que mi poesía es
quién va a hablar de mí. Y con Gustavo, con Esteban, con Marco, con Wagner, con Roberto, empezamos a hablar de cómo iba a ser el proceso y de que tenía un costo, de que no había como capacidad para asumirlo, pero que sí había unas ganas y una intención, y además había gente pues con muchas capacidades y con muchas ganas de hacerlo. Así empezamos un proceso con Gustavo ya en la parte final, en la que él tomó todos los textos, se hizo la selección. Más que ver la vida de Julio, o compartir la vida con Julio, es cómo Gustavo tiene esa capacidad para seleccionar entre un montón de papeles que yo entregué en aquel momento. Eran un montón, es una maleta llena de textos, en agendas, en libros, en servilletas, en papelitos, en grandes formatos, pequeños formatos, cartulinas, cajas de cigarro, de todo. Yo y la flor nos hemos acostado. Primero, yo separé un tanto sus pétalos y les esparcí saliva hasta llegar a su líquido. Fue entonces profecía este poema. Tania abre su boca tiernamente a mis labios. La solución es actuar. Ver cómo lo mejor también nos busca. El calor de un amigo, la canción azul y el clítoris naranja. El mariposario entre las 2:37 y las 3:10 p.m. El número 3 incandescente, como si hubiera volado. La despensa llena de tu bendición alada. La espera de un ángel. Matemática Comercial, de Eugenio Rojas y Ronald Sequeira. Esta unidad didáctica gira en torno a las transacciones comerciales. Se estudia el interés simple, el interés compuesto, las anualidades, la amortización de créditos y la depreciación de activos. En una gota hay miles de aguas. Por eso su origen siempre será incierto, como lo es para mí esta música que suena en inglés antiguo. Lo que existe es propiamente su silencio, los hipertextos de su composición, la voluntad de sus humedales. Una gota en una hoja es lo que puedo ver. No tengo más posibilidades, solo quisiera estar dentro, mirar el mundo con su misterio. Ya de modo más personal, yo inicié este trabajo de editar la poesía de Julio con un sentido muy profesional, digamos, del trabajo. Tenía unos documentos que tenía que reunir, editar, corregir, seleccionar, agrupar, ordenar, como lo he hecho en otras ocasiones. Mi trabajo original de editor era darle orden a todas esas cosas. Sin embargo, curiosamente, cuando la EUNED propuso hacer una selección de los textos y no publicar las 400 páginas reunidas de todos los textos de Julio, una de las cosas que a mí se me ocurrió fue justamente ordenar los poemas como si fuera un viaje vital. De Julio pensando en la poesía, Julio mirando por la ventana, Julio saliendo a la calle, caminando por San José, enamorándose de Tania, viajando a otros países, viajando por todo Costa Rica, hablando de sus amigos, hablando de artes, teniendo un hijo y finalmente desapareciendo un poco, pensando sobre la vida. Ese viaje vital es una construcción que yo armé dentro del libro, pero pensándolo en términos más objetivos y considerando toda la obra que Julio escribió, lo que él escribía al fin de cuentas eran testimonios de experiencias.
donde yo le entiendo a Gustavo que Julio sale como del barrio Una Alajuelita y se da una vuelta por el mundo y regresa, porque también eso pasa. Hay poemas del 96, como hay poemas del 2007, como hay poemas así de mucho antes y de la hora, en ese momento para él, que a mí me maravilla que estén ahí. Creo que el asunto con la poesía, la razón por la que Julio se hizo poeta en lugar de fotógrafo o cineasta, aunque trabajó en cine, es porque Julio era capaz de imaginar la vida de otra forma, de una forma más interesante y más intensa, por medio de las palabras. Y era una realidad que siempre, constantemente, estaba cambiando. No en un sentido de que era irreal, sino que siempre en Julio hay un gesto de unir cosas muy extrañas, de repente incomprensibles, con cosas muy cotidianas también. La unión de esos dos elementos hacen que los poemas sean raros, pero hacen que la realidad también sea mucho más interesante. Una de las razones, por ejemplo, por las que escogimos la fotografía de Esteban Chinchilla que ilustra la portada, era justamente por eso. Es una fotografía de una pecera en un restaurante, pero cuando ves nada más ese marco, lo que tenés es un cuadro cotidiano, gente comiendo en un restaurante en cualquier lugar de San José o de Costa Rica, pero en medio de todo eso hay un pez volando. Eso es lo que hace Julio. Siempre introduce un elemento extraño que hace que esas cosas muy cotidianas, incluso muy aburridas, uno tenga que fijarse en esas cosas y se vuelvan mucho más interesantes también. Es una forma muy diferente de ver la realidad, por medio también de la imaginación. El otro lado está ahí. Que me entierren con esta vida, que no llegue ella con su amplia sonrisa, que no oiga la música, que no me disculpe de nadie, que no venga el reino, que no salga la luna, que vengan y que todo esté oscuro, que la lluvia sea mezquina, que el hombre sea polvo, que los pies estén fríos, que no tengan puntas los lápices, que me pasen por encima los trenes, que sean pocos, que sea nadie, que sean todos, pero que me entierren con esta vida. Gustavo, acabas de decir que Julio era un amante de la vida, pero nos gustaría saber si vos crees que él presentía que iba a morir joven, principalmente porque en algunos de sus poemas habla mucho del tema de la muerte. ¿Qué crees de esto? No sé si había un presentimiento de la muerte, pero sí un presentimiento de que la vida se gasta rápido. Hay un verso muy particular que voy a parafrasearlo, no lo recuerdo de memoria, pero dice, no tengo intenciones de llegar a viejo. Creo que Julio vivió siempre como una especie de sentido de fósforo. Uno se enciende y se consume, pero lo que uno sentía cuando estaba con Julio era todo lo contrario. Como que había mucha vida por ser vivida y que probablemente lo que iba a faltar era tiempo para vivirla toda. Justamente hay otra frase que dice que me entierren en esta vida. Ajá, también, correctamente, sí. Y se ríe un poco al final de la muerte, de lo serio que es la idea de la vida, la muerte y todo para al final convertirse en ese pequeño relámpago como un poema, como muchos de sus poemas. Es un pequeño chispazo. En varios sentidos se puede decir que la vida de Julio fue así también. SOS Bullying, acciones para su prevención, atención y mitigación. María Marta Durán Rodríguez. El bullying es una problemática que se presenta indistintamente del país o región en la que se viva y que afecta cada vez más a la niñez y adolescencia, sean víctimas o testigos. De acuerdo con la UNESCO, en América Latina, el 51% de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de 16 países latinoamericanos examinados dicen haber sido víctimas de insultos, amenazas, golpes o robos por parte de sus compañeros de escuela. Se indica que los niveles más altos de violencia física por país se encuentran en Argentina, 23.5%, Ecuador, 21.9%, República Dominicana, 21.8%, y Costa Rica y Nicaragua, con 21.1% cada uno.
La editorial de la UNED ha publicado la unidad didáctica SOS Bullying, acciones para su prevención, atención y mitigación. Sin duda, una valiosa obra desgraciadamente de gran actualidad, que distingue el bullying de otros problemas de violencia similares, a la vez, enfatiza que el matoneo es un problema social antes que escolar y, finalmente, que la educación es el mejor vehículo para combatirlo. Matemática para administradores, de Elenilson Arroyo y Luis Vindas. Los autores se centran en los conceptos esenciales del cálculo diferencial e integral, los cuales permiten analizar las funciones de manera profunda, todo en relación con el ámbito de la administración. Julio Acuña sospechaba que no iba a vivir mucho. Así lo dice en varios tramos importantes de su escritura. En el poema Círculos del Grano, reconoce como un enigma revelado la cercanía de su final cuando señala: «No pienso llegar a viejo». En el poema 5 de la serie El otro lado está ahí, parece que nos grita que me entierren con esta vida. En un poema dedicado a Alejandra Pizarnik, confiesa: «¿Sabrá la muerte que no te sueño en vano?». Si bien dirige su pregunta a la poeta argentina, la proyecta con mucha claridad hacia sí mismo. Y finalmente, en el poema Arcoíris devorado por el rayo, concluye que su existencia no es más que el lugar preciso para quedarse solo y morir al lenguaje. Justamente estuvimos hablando con Tania Álvarez, quien te tiene unas preguntas y nos gustaría que las escuches. Bueno, yo voy a preguntarle a Gustavo Chávez. A Chávez, primero quisiera saber si descubre a otro Julio después de haber editado este libro con toda su poesía. Quisiera saber si hay un descubrimiento de otra persona a propósito de este maravilloso ejemplar. Yo tenía la impresión de que Julio era más como que escribía impresiones, como que no había un trabajo, una idea detrás de por qué un poema de 4 líneas y por qué esa imagen precisa. Julio tiene una manera muy particular de ver las cosas y eso se repite muy consistentemente en los textos que logró terminar. ¿Con quién estoy en deuda? Salgo todas las noches a los centros de juegos, a las catedrales cuando hay fiestas del patrono, a las vírgenes cuando descienden a la cascada. Voy por el trigo como por el canto como por la leche. Hay algo de besar siempre esperando. Y lo otro que quiero preguntarle es ¿qué consejo daría a las personas que se acerquen a la poesía de Julio? ¿Qué les recomendaría para leerlo? Esas serían mis 2 preguntas. Yo lo que le recomendaría a la gente que empieza a leer a Julio es precisamente que pierdan cualquier expectativa de lo que creen que debe hacer la poesía, de lo que creen que debería ser la poesía costarricense también. Creo que es más un asunto de, si yo tuviera que hacer un taller de cómo leer a Julio Acuña, lo que haría es eso. Empezaría en el cuarto de una casa, viendo las cosas que hay alrededor, hasta aburrirnos de eso, ver qué nos ofrece la ventana y empezar a caminar por la calle, por el barrio, por la ciudad, por los restaurantes, por el aeropuerto, leyendo poemas de Julio para ver en qué cosas particulares se fijaba él. Silvia Piranesi, en el comentario de contraportada, también habla de eso, de la poesía de Julio, de esa forma muy particular que Julio tenía de ver. Otro buen amigo escritor del querido Julio fue Rodrigo Soto, quien nos regala este recuerdo. Al azar lo tomé, un volumen de la ontología menor para juguetear con él, y al azar recordé a Julio y se abrió la última página, la que está antes de la contraportada, la página blanca. Y al azar, y por milagro, apareció Manuscrito por Julio, un poema o apuntes para un poema que él había trazado ahí, en su propio ejemplar, el que en un acto de desprendimiento y espontaneidad me regaló sin recordar que había escrito esos apuntes. El poema o apunte dice así: voy tropezando hasta el hallazgo, afino y restaño las cuerdas del ser, apresado por estructuras, fantasma me siento del lado del desorden, ese ir y venir de todo lo abisal.
1, ser poesía, puntuación. La respiración, palabras, cuerpo. Profesión de olvido. Para. Y así se despide Rodrigo de su amigo. Así queda todo inconcluso como quedó la vida de él. Pero la vida está llena de pequeños milagros. Gracias, viejito. Un abrazo en la distancia efímera que nos separa a los vivos de los muertos. ¿Crees que de alguna forma Julio siga soñando a través de su dimensión onírica? Después de 8 años de haber trabajado con la poesía de Julio y conocerla tan íntimamente, además de conocer a la persona, es que Julio sí nos hace seguir soñando. Es algo que yo le agradezco mucho a Tania, que ella se ha dedicado mucho a mantener a Julio muy vivo y muy presente. Más que el recuerdo de un crimen horroroso, lo que queda de Julio es una gran voluntad de crear, una gran calidad humana. Yo no he conocido a personas que hayan cruzado caminos con Julio que no lo recuerden con mucho cariño. Para ver una imagen, hay que leer a Julio. Para ver una imagen linda del mundo hay que leer a Julio. Y una imagen triste también hay que leer a Julio. Eso es para mí una revelación, su libro. Así que en ese sentido, para mí cada vez que visito este libro, lo vuelvo a abrir, es volver a escuchar a Julio y volver a sintonizar con esos sueños que él tuvo. A fin de cuentas, para eso es que se hace arte y cultura en general. Podemos tener los sueños que tenían las personas hace 2000 años, hace 1500 años, hace 100 años, por medio de libros, por medio de fotografías, por medio de pinturas, más recientemente por medio del cine. Siempre podemos experimentar esas otras vidas. Julio fue muy prolífico en documentar su vida para ayudarnos a nosotros también a sentirla. Gustavo, muchísimas gracias por traer en la memoria a Julio, por todo el trabajo maravilloso que has hecho y un placer tenerte acá en el programa Punto y Coma. Muchísimas gracias por el espacio. Los y las que tuvieron la suerte de haberse encontrado alguna vez con Julio saben que era encontrarse con la alegría, con el entusiasmo genuino de un otro que se interesaba en todo y en todos. Decía Federico García Lorca que el poeta debe apasionarse, no puede permanecer impasible de ninguna manera. Así era Julio, un guerrero comprometido con la belleza y la justicia, lleno de serenidad meditativa, humildad y ternura. Poeta cifrado por la nobleza de un lenguaje, resultado de una especie de Arcadia que transmite lo mejor de la condición humana y de la afirmación de los sueños. Ninguna persona viva sabe lo suficiente para escribir, afirmó Ezra Pound. Pareciera que Julio Acuña también lo sabía, por eso escribió este haiku. Sé que mi vida ya me ha sido vivida, mas disimulo. Vida, tan seria que la vi y tuve que reírme con ella. Solo para constatar las derrotas de la civilización, llegué a la certeza de no ser la certeza. Una etapa posterior, ser poesía. Podés adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.